Buenas, este es My Way, mi manera. Soy Waleska. Si es tu primera vez, te recomiendo que te suscribas para que veas videos anteriores y toques la campana para que te notifique de cualquier video futuro. El día de hoy lo que voy a estar haciendo es la crema de maíz, bien típica en mi país. En Puerto Rico se consume por la mañana varios tipos de cremas calientes. Está obviamente la típica avena, la crema de maíz, la farina, la maicena. Hay distintos tipos. Hoy voy a estar haciendo la de maíz de la manera que yo la hago porque no me gusta pasar trabajo. Solamente necesitas o requieres 5 ingredientes y la voy a hacer paso a paso para que veas qué fácil es. Te recomiendo que la hagas en tu casa si tienes la oportunidad, si es que nunca la has probado, para que veas. Es una crema bastante sustancial, o sea, te sostiene, igual que te sostiene la avena. Y pues para cambiar de vez en cuando, para no consumir la misma cosa. Hay personas que lo hacen a veces por la noche como un snack nocturno, pero en realidad es una avena para por la mañana como desayuno. En una ocasión la llevé a donde yo trabajaba, aquí en los Estados Unidos, y ellos no conocían de la crema y creían que era un postre per se, y les encantó. Le llevé varios tipos de crema que hacemos y en realidad pensaban todo el tiempo, todos ellos, que era un postre, y les agradó. Vamos a ver los ingredientes para proceder a realizar la crema de maíz. Ok, entre los ingredientes está la leche. Utilice la leche que usted quiera, sea de origen animal, vegetal, lo que usted desee. Recuerde que obviamente depende de la leche que usted utilice, le puede cambiar un poquito el sabor. Azúcar, lo mismo, utilice el azúcar que usted desee. Solamente voy a estar utilizando 2 cucharadas de azúcar. La harina de maíz, fíjese que sea la que es fina. No sé si la puede ver bien, pero está bien molidita, de la cual solamente voy a estar usando 1/4 de taza. El extracto de vainilla, usted usa a la cantidad que usted desee. Yo lo que utilizo en realidad es media cucharadita, pero usted utilice la cantidad que a usted le guste, ¿verdad? Si le gusta más o menos la vainilla. Y el anís no es algo que yo use todo el tiempo, pero me gusta para ciertas cosas porque tiene un sabor bien peculiar. Y solamente voy a estar utilizando un solo anís estrellado. Lo que quiere decir que va a ser 1 taza de leche, 1/4 taza de harina fina de maíz, 2 cucharadas de azúcar, media cucharada de vainilla y un anís estrellado. Obviamente va a requerir la ollita donde la va a hacer y obviamente la cucharita con la que le va a menear o espátula o demás, y eso es todo lo que requiere. Como mencioné, yo no soy de pasar mucho trabajo, así que yo todo lo tiro de una vez. Hay gente que echa la leche, el anís y el extracto, la calientan un poco para hacer como un tipo de té, para que el anís suelte y la vainilla se involucre. Y después le van echando las harinas, la harina, el azúcar, etc. Yo lo hago todo de un cantazo. No me gusta pasar trabajo, así que yo lo hago todo de una vez. Lo pongo a fuego mediano. Usted lo puede poner más, lo puede poner menos. Imagínense que estuviera haciendo una papa majada o algo así. Y tengo mis 2 cucharadas de azúcar. Y aquí mi 1/4 de harina.
viendo los grumitos. Esto es bastante rápido, así que no requiere mucha, digo, de la manera que lo estoy haciendo todo a la vez. Se hace bastante rapidito, porque lo único que tiene que esperar es que espese. Asegúrese de que no le quede nada de grumo con la harina, ni que se le pegue abajo el azúcar, porque lo que quiero es una cremita. Y vamos a esperar a ver cómo se va espesando, evaporando parte del líquido y se va espesando. Yo en lo particular me gusta dejarlo un chin suave, no muy sólido, porque según se va enfriando, que usted lo coloca en su plato o en su envasecito, va a empezar a solidificar más. Así que si lo deja muy sólido aquí, va a ser bien fuerte cuando lo ponga en el platito. Si lo deja un poquito más suave aquí en la olla, cuando pare la cocción, pues entonces le queda el punto exacto, o al menos ese es el punto que a mí me agrada, ni muy sólido, pero tampoco muy líquido. Pero esa es la manera en que yo lo hago, esa es mi manera. Usted lo hace como a usted le parezca. Y vamos a dejar, y vamos a aprovechar para fregar un poquito. Así es que me gusta. Usted lo puede dejar a que se ponga más fuerte, más sólido. Esto es totalmente opcional, pero a la gente le gusta mucho con su canelita, ¿verdad? Si es que a usted le gusta con canelita. A mí me gusta también ponerle un poco de walnut. Puede ponerle flaxseed también, harina de flaxseed. Yo no la estoy poniendo ahora porque yo la pongo en la fruta que como todas las mañanas. Pero también se lo puede poner.
Como puede ver, es algo bien sencillo. Aquí ya está mi platito. Esta es la harina que le dije de flaxseed. En realidad es que yo compro la semilla y trituro un poquito. No la trituro toda porque pierde los efectos con el tiempo. Así que trituro un poco y dejo lo demás en semilla y así la voy haciendo poco a poco en la casa. Y lo que tiene que hacer es, le echa un poquito, tanto como usted quiera, no le añade ni cambia sabor de ninguna índole. Yo se lo echo prácticamente a todo, a la ensalada de fruta que como todas las mañanas, a cualquier cosa es buena, porque no le cambia el sabor a nada. Así que espero que al igual que yo, disfrute su cremita de maíz en la mañana como desayuno, o como snack, como dessert, como usted desee. Yo sí me la voy a saborear y nos vamos viendo en la próxima. Recuerda darle un like si te gustó el video y compartir con otras personas que también se puedan beneficiar. Gracias.